Ser podcast. Probablemente Jesucristo sea el hombre más famoso de cuantos han caminado por nuestro planeta. Cabría esperar que ya supiésemos todo lo que se puede saber sobre él. Pero eso está muy lejos de ser cierto. Su vida sigue estando rodeada de misterio, llena de acontecimientos extraños y de preguntas sin respuesta. Los misterios comienzan ya en el mismo momento del nacimiento de Jesús, un día que ahora celebramos como la Navidad. La mayoría de nosotros pensamos que la Natividad celebra simplemente la alegría y el gozo por el nacimiento de Jesús, pero no podríamos estar más equivocados. Ante nuestros ojos tenemos señales de algo completamente diferente. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de National Geographic, Los misterios de Jesús. Jesús de Nazaret es uno de los personajes, como decía la introducción, pues quizás más carismáticos, con más personalidad, no solamente en el entorno del mundo judío-cristiano, del planeta, que es enorme, es muy amplio, sino también en otras religiones, en otras culturas. Es un profeta también en el mundo musulmán. Y la figura de Jesús, yo creo que no deja indiferente absolutamente a nadie. Tiene sus misterios desde el punto de vista histórico, sus misterios desde el punto de vista crístico, ¿no? Hay que separar lo que es el Jesús histórico, Jesús el judío, del Jesús que, sobre todo a finales del siglo I, ya en el siglo II, con San Pablo empieza a construirse, ¿no?, esa idea de la Iglesia, pero desde luego no deja de ser un personaje, como digo, carismático, que marca la identidad. Lo vamos a descubrir en los próximos minutos con nuestro invitado, ya sea creyente o no, de nuestra propia existencia. Queríamos hablar de todo esto con Cristian Gálvez. Él acaba de publicar con Suma de Letras Te he llamado por tu nombre. Cristian Gálvez, una vez más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, amigo, ¿cómo estás? Pues la primera pregunta que te quería hacer, ¿por qué te conocemos por la figura de Leonardo, Gioconda? ¿Por qué te adentras ahora en el mundo de la figura de Jesús? Bueno, yo creo que porque me gustan los revolucionarios, ¿no? Los personajes casi revolucionarios en el sentido más romántico de la palabra. Bueno, creo que en su momento ya conté todo lo que tenía que contar sobre Leonardo, y es verdad que yo mismo como persona pues he vivido una transformación personal a mejor, y sí que es verdad que había tenido cierto pudor a la hora de escribir sobre Jesús de Nazaret en años anteriores, pero viendo los premios y cicatrices que tuve con Leonardo, pues dije, ¿por qué no? Después de un viaje a Jerusalén a principios del 2023, pues creí que era el momento de escribir una novela, porque no dejemos de recordar que es una novela histórica, no es un ensayo, basada en ese siglo I en Jerusalén, que tanta historia, tanta guerra, tanta religión, tantos milagros tiene, ¿no? Entonces, y creía que era el momento de contar una historia tan bonita y aproximarme a la figura de Jesús de Nazaret. Lo decía yo ahora, ¿no? Es un personaje que, más allá de la religiosidad, más allá de que si se sea creyente o no, impacta, ¿no? Impacta. Es un referente cultural, no solamente él, sino todo lo que se construyó, ¿no?, a su alrededor, y eso también imagino que te habrá impregnado, ¿no?, y te habrá marcado a la hora de hacer esta novela, ¿no? Sí, al final el hecho de poder estar allí, de poder consultar a especialistas, no solo en el ámbito cristiano / católico, por decirlo de alguna manera, sino también en el judaísmo y también en el universo romano, pues te permite dibujar un mosaico, hay un crisol de identidades, de culturas, de religiones, y luego bucear y profundizar un poquito más también en lo que tú has dicho, ¿no? En esos comienzos por decirlo de alguna manera, el protocristianismo, ¿no? No solo la figura de Pablo de Tarso para los gentiles, sino también cómo se estaba gestando la iglesia de Santiago, hermano de Jesús, dentro de la propia Jerusalén, ¿no? Que eran dos corrientes diferentes y que al final ayudaron en mayor o menor medida a difundir ese mensaje. Pero a mí lo que me gustan son las historias humanas, las de carne y hueso. Y además el protagonista de tu novela es Jacobo, un personaje ficticio, ¿no?, que también te habrá ayudado, ¿no?, a componer esa historia desde el punto de vista de Cristian Gálvez, el punto de vista más personal, ¿no? Claro, y el hecho de ambientarlo en dos líneas temporales, en el año 30, en el año 70, Jacob en el año 30 es un niño, en el año 70 es un adulto. El niño me permite presentar un personaje, como tú dices, ficticio, en el que no duda como Tomás, no niega como Pedro,
no entrega como Judas y se permite hacer preguntas incómodas que quizá los apóstoles no se atrevieron a formular, ¿no? Pero luego ese niño evoluciona, Jesús muere, Jesús resucita, Jesús asciende, comienza la diáspora de los apóstoles, se va conociendo el destino final de cada uno de los apóstoles, que haya vaticinó Jesús, de que os van a masacrar, por decirlo de una manera, pero es que además el protagonista es hijo del líder de los celotes, y está la revuelta judía, están las legiones romanas de Tito, y Tito amenaza con arrasar Jerusalén. Y en ese momento, cuando los milagros resuenan en la lejanía, Jacob tiene que decidir qué camino tomar, ¿no? Si por un lado la espada del padre, o por otro lado intentar salvar un texto maravilloso, el Evangelio de Lucas, inspirado por las palabras de un hombre que hace mucho, mucho tiempo lo cambió todo, ¿no? Entonces me permite cabalgar entre dos mundos. Eso es, yo creo que un poco maravilloso, ¿no? Como diría Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, cosas maravillosas, ¿no? Cuando abre ahí muchos, yo lo he comentado muchísimas veces, ¿no? En este programa, yo no voy a misa, no soy especialmente creyente, he estudiado en un colegio religioso, tengo en La Salle, en Valladolid, tengo, bueno, pues ese trasfondo, ¿no? He estado varias veces en Jerusalén, es un lugar que a mí me encanta, no por tanto los aspectos históricos o arqueológicos, sino que yo creo que estarás de acuerdo conmigo, cuando viajas a Jerusalén, pues es todo casi un teatro, ¿no? Un poco circo, pero el hecho de que durante 1500 años o 1600 esos lugares hayan sido identificados con los lugares de la vida y pasión de Jesús, lo convierte también en un lugar especialmente mágico y sagrado, ¿no? O sea, no es solamente el hecho de que en ese entorno sucediera lo que sucediera, porque además hay que pensar, Jesús pues en aquella época pasó prácticamente desapercibido para las fuentes y para los propios judíos, pero Jerusalén tiene esa magia, ¿no? Tiene esa magia que ahora, por desgracia, pues con la guerra es más complicado o arriesgado de visitar, pero es un enclave absolutamente mágico, más que religioso, ¿no? Es mágico, no, y no podemos arrancar la pátina de religiosidad independientemente de lo que creamos cada uno. Estamos hablando de la ascensión de Mahoma en la explanada de Al-Aqsa, o sea que Mahoma también. Luego tenemos muchas fuentes, no solo cristianas, no solo católicas, sino también no religiosas, como Flavio Josefo, el Talmud, o sea, hay evidencias históricas, leyendo mucho a Piñero, pues también llegamos a la conclusión de que el Jesús histórico, esa figura, sí que estuvo ahí. Luego ya hablaríamos de la conversión de los panes y los peces, la multiplicación, ¿no? Y todo ese tipo de milagros. Yo personalmente soy creyente, pero claro, y luego tenemos David, el templo, Salomón, es decir, que no puedes arrancar la pátina religiosa de esa ciudad mágica por otra parte. La historia es que es un crisol de religiones, lógicamente, es decir, que parece que en pocos kilómetros cuadrados ahí sucedió absolutamente todo, menos cuando llegaron los romanos, que dijeron a los romanos, mirad, perdona, vuestro Dios os ha abandonado, vamos a arrasar con todo y dejaremos un trocito de muro para que recordéis lo que Roma es capaz de hacer, ¿no? Pero yo creo que no puedes viajar a Jerusalén y no sentir su magia sin ver la fe. Pero cuando digo la fe es en cualquiera de sus acepciones y en cualquiera de sus deidades, ¿no? Porque al final es una amalgama de culturas, de lenguas y de mirar hacia arriba y pensar que hay algo divino observando, ¿no? Y creo que forma parte de la magia de la propia Jerusalén, que a pesar de que muere una y otra vez, Jerusalén sobrevive a la muerte y eso es maravilloso. Sí, yo recuerdo en varias ocasiones, has mencionado a Antonio Piñero, él siempre comenta, ¿no?, que bueno, se puede estar más o menos de acuerdo o no con el aspecto religioso, porque hay mucha gente que pone en duda, ¿no?, incluso la existencia histórica de Jesús, y yo creo que no hay ninguna duda de ello por las fuentes indirectas, muchas de ellas, porque son muy numerosas, y algunas de ellas pues por personas que eran enemigos del cristianismo como Flavio Josefo, ¿no?, que no tenían ninguna necesidad de estar mencionando e inventándose cosas. Es cierto que el texto de Flavio Josefo tiene una serie de matices y de añadidos seguramente de época medieval, pero la mención está ahí, ¿no?, en la fuente original, y sobre todo que no se podría comprender, ¿no?, la creación de una religión como el cristianismo si no estuviera basada en un personaje real, ¿no? No solo en un personaje real, sino también en lo que sucedió. Es decir, ten en cuenta que el mensaje triunfa mucho después, tú lo has dicho, ¿no? Es decir, que en ese momento cambió la vida de pocos,
Recordemos que según los evangelios, al final, Jesús resucitado se presenta ante muy pocos, es decir, no hace un espectáculo de masas, ¿no? Por lo tanto, el mensaje va calando muy poquito, muy poquito, muy poquito, y tú has mencionado a Pablo de Tarso, antes Saulo, antes perseguidor de los propios cristianos, ¿no? Que es el que globaliza, el que extiende ese mensaje más allá del territorio de Judea. Es decir, se va construyendo muy, 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 muy poco a poco, pero bajo el dolor, bajo el sufrimiento, bajo el poner la otra mejilla, ¿no? Es decir, que la promesa de salvación, que es a posteriori, claro, a algunos les podría calar, a otros no. Entonces, es un mensaje que perdura a través del tiempo, a pesar de, entre comillas, el fracaso en el tiempo real, en el tiempo que ellos estaban viviendo, ¿no? Porque, al final, incluso después de muerto, cuando se aparece a las mujeres, los apóstoles siguen dudando, a pesar de todo lo que supuestamente han visto, ¿no? Por lo tanto, yo como creyente, lógicamente, la historia me parece maravillosa, y a los no creyentes les diría que no pueden negar que es el cuento más bonito jamás contado. Desde luego, y además tú, en la introducción que has hecho, la primera pregunta que te he formulado, en tu novela marcas también un poco ese elemento humano, ¿no? Que caracteriza tanto la experiencia y sobre todo el hecho de que no dejamos de ser seres humanos, ¿no? Te he llamado por tu nombre, la novela que acabas de publicar con Suma de Letras, lo dejas muy claro, ¿no? Es una historia con un contexto real, unos acontecimientos que están fundamentados en muchas fuentes, pero tienes también ese aspecto más humano, ¿no? Que es lo que hace que una historia adquiera un desarrollo u otro, o bueno, pues vaya marcando un camino por un sendero o por otro, ¿no? Claro, al final se trata de parafrasear, en este caso, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, que es el evangelio en el que más me ha inspirado, por su extensión, por su pátina periodística, por su eje cronológico y sobre todo por ser el único evangelio escrito por un gentil, por alguien de fuera, ¿no? Que no pretende justificar el advenimiento del Mesías con todo el judaísmo anterior, ¿no? Y sobre todo porque yo me imagino a un Jesús de Nazaret mucho más cercano quizás a la figura de Mel Gibson en La Pasión o a la figura de Juanjo Benítez en Caballo de Troya que la figura mesiánica de Cefirelli, ¿no? En Jesús de Nazaret, que haya sido de los 70, que parecía que era un mírame y no me toques, ¿no? O sea, yo me imagino parece que iba levitando, ¿no? Por el suelo, ¿no? Más sí, que no pestañeaba Robert Powell, ¿no? No pestañeaba el tío. Con esos ojazos azules. La imagen. Sí, porque esa iconografía quedó marcada en la psicología de masas, ¿no? Pero me imagino a un más Jim Caviezel diciendo, mira mamá, lo hago todo nuevo, ¿no? O a esos ojos miel, ¿no? Con el perro y con los niños de Juanjo Benítez. Me imagino a un Jesús que se arrodilla, que se mancha, que juega, que se tira, que ríe, que llora, ¿no? Un poco también como nos lo presenta la serie de Chosen, ¿no? De Dallas Jenkins. Entonces, claro, cuando humanizas esa divinidad, todo lo demás se vuelve mucho más humano, se vuelve mucho más creíble. Yo creo que te acerca mucho más a ti, ¿no? El hecho de poder ver o sentir cómo hasta los dioses lloran. Claro, has comentado una serie de referentes, algunos de ellos cinematográficos. Si echáramos la vista hacia atrás, veríamos referentes también desde el punto de vista del arte, de la pintura, de la escultura. La figura de Jesús siempre se ha idealizado muchísimo, ¿no? Y es cierto que cuando empiezas a leer entre líneas, un poco en los evangelios, no solamente los canónicos, sino también los apócrifos, con toda esa morralla, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que se añade a los apócrifos, que tiene gran parte de legendario, pero en realidad te están ofreciendo una visión muy humana, ¿no? De una persona lejos de esa idealización que, como decía ahora, se ha descrito perfectamente, yo creo que un poco exagerada también en el mundo del arte, y que nos tiene que hacer ver, como yo creo que planteas bien, ¿no? En tu novela, que Jesús, aparte de ser ese personaje que luego se divinizaría, es un personaje de alguna forma también con los pies en el suelo, ¿no? Sobre todo, porque al final ese era el mensaje, esa era la idea, ese era el propósito, ¿no? Y al final el propósito de la figura de Jesús de Nazaret era perder para ganar. Es decir, que además de la pasión, que además del mensaje divino, que además de la promesa de salvación, que además de dibujar un Dios, un Abba completamente diferente a todo lo que se venía dibujando, el propósito es el sacrificio por encima de todas las cosas. Y él lo dice, él lo va diciendo, y se nos dibuja en los evangelios, ¿no? Esto de lo que veis no quedará piedra sobre piedra. Hasta 3 veces avisa que le van a azotar, que le van a crucificar, que morirá y que al final vencerá el mundo. Y él les dice, vosotros vais a divulgar el mensaje y sufriréis, vais a sufrir. Pero es que a través de ese sacrificio, que si le quitas la pátina teológica, también nos sirve a ti y a mí en nuestras profesiones. Es decir, te apasiona la egiptología, que por cierto, enhorabuena por todo lo bueno que estás viviendo. Los museos, los libros, tus charlas. Seguro que dentro de toda esa amalgama de cosas, que lo haces de una manera brillante, pocas veces se habla
de cuánto sacrificio tiene Nacho Ares a la hora de generar todo lo demás. Porque hay un momento en que tienes que decidir y tienes que decir, tengo que hacer esto, necesito hacer esto, pero me conlleva todo este tiempo. Por lo tanto, tengo que dejar a un lado esto. Esto es una metáfora, ¿no? Es un paralelismo un poco así a vuela pluma. Pero claro, el mensaje de Jesús es el sacrificio. Voy a perder, os voy a enseñar que tengo que perder para poder ganar, ¿no? Entonces, pero fíjate, claro, es lo que tú dices, ¿no? Sí que hay algún homenaje en la novela de los evangelios apócrifos, sobre todo el evangelio apócrifo de la infancia de Jesús, pero recordemos, por ejemplo, en cuanto a la iconografía de Jesús de Nazaret, que el propio Pablo de Tarso, en Hechos de los Apóstoles y en sus cartas, critica el uso del pelo largo. Entonces es como, ¿perdón? ¿Pero entonces? ¿No? A mí me encanta ahora que con las herramientas de inteligencia artificial han sacado una imagen de un Jesús de Nazaret, es verdad que con el pelo largo amparado en la sábana santa, que me parece fascinante, que está muy lejos de esa imagen casi aria que se nos ha venido contando, ¿no? en los últimos años. Sí, yo recuerdo una reconstrucción, pues hace casi ya 2 décadas, ¿no? del aspecto que seguramente podría haber tenido Jesús en aquella época, en el siglo I, de un judío estándar del siglo I, y desde luego nada tenía que ver con esa belleza idealizada, sobre todo a partir de la iconografía medieval que ha llegado hasta nosotros y, como bien dices, también un poco condicionado por la sábana santa, ¿no? Pero hemos estado hablando de las fuentes y a mí me gustaría incidir. Ser Historia es un programa de historia. Sobre todo has seguido el Evangelio de Lucas, pero imagino también que habrás utilizado otras fuentes, no solamente para reforzar un poco la idea de ese Jesús histórico, sino también para complementar, ¿no? Porque es algo que caracteriza también a los 4 evangelios, ¿no? De Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay muchos vacíos, ¿no? También en la infancia de Jesús, que se rellenan con leyendas, con tradiciones que vienen de otros elementos contemporáneos, pero sí que es cierto que hay algunos elementos con los que construir, ¿no? Grosso modo, esa biografía de Jesús. Afortunadamente en ese sentido no me meto en muchos líos, porque la historia parte en el año 30, por lo tanto la infancia de Jesús, más allá que algún comentario de su madre María, poco menos, ¿no? O una charla que tiene el pequeño Jacob con Jesús, diciendo, pero aparte de Abba, ¿tú no tienes papá? Dice, sí, mi papá es... Claro, le dice, mi papá es carpintero, ¿no? Entonces dices, o sea, que arreglas a las personas y arreglas los muebles, ¿no? Entonces es una conversación que a mí me resulta maravillosa, me resulta súper entrañable, pero no ahondo en esa infancia. Sí que es verdad que te comentaba que hay alguna pinceladita y algún homenaje a los apócrifos, al de la infancia de Jesús, en el que el lector o la lectora que se sumerja en estas páginas va a ver que hay una serpiente que muerde a un niño y, bueno, hace referencia a ese texto apócrifo, ¿no? Sí que es verdad que Jesús de Nazaret no deja de ser un personaje secundario. El protagonista es Jacob, su familia y ese camino del héroe entre los celotes, Jesús y, años después, celotes, sicarios y las legiones romanas de Tito, ¿no? Flavio Josefo es una fuente indispensable, sobre todo por este punto de apostasía, este punto de soy de un bando, soy judío, libré una batalla contra ellos, me cogieron, tuve una especie de visión, le dije a Vespasiano lo que quería escuchar, al final se cumple, se pasa al otro lado. Entonces, al final, Guerra de los Judíos de Flavio Josefo creo que es un texto también imprescindible para poder dibujar un poco el panorama geopolítico de esa Jerusalén, que no es la misma Jerusalén que el año 30. Son Jerusalenes completamente diferentes, la del 30 y la del 70, sobre todo, por ejemplo, en la disposición de las murallas y el crecimiento de la urbe. Uh-huh. Y poco después, por la destrucción de Tito, que ya no quedaría absolutamente... Claro, que él va contando lo demás, y él va contando... Y luego también, y esto lo dejo apuntado un poco brevemente lanzándolo al futuro, Maqueronte y Masada, las últimas fortalezas, los últimos baluartes judíos, que ahí acaba la revuelta, y bueno, y aplasta muchos de los sueños de los habitantes de Jerusalén. Te he llamado por tu nombre, es la última novela de Cristian Gálvez que hemos presentado en estos minutos aquí de Ser Historia, publicada por Suma de Letras. Una historia fascinante que nos acerca a ese siglo I de nuestra era y que nos acerca un poco también a nosotros mismos, ¿no? Lo decía antes, ¿no? Querramos o no, no podemos dar la espalda a esa tradición, a esa historia, a esa cultura, a esa religiosidad que nos rodea en el día a día y que por más que queramos ser agnósticos, ateos, etcétera, le está muy, muy presente y desconocerla
desde luego que es perderse pues el 80% de nosotros mismos, en este caso viviendo donde vivimos, ¿no? Cristian Gálvez, compañero, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A ti, Nacho, como siempre, un abrazo, amigo, y enhorabuena una vez más. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.